Y a pesar de que yo mismo quería hablar de otro tema, no pude evitar que la tendencia de todo lo que iba pensando me encaminara hacia este tema que yo no había pensado. La secuencia que habíamos llevado desde el principio, hermanos, ustedes recuerdan, es una secuencia de héroes anónimos, pero a pesar de que quise ajustarlo a ello, no soy muy dado a decir esto, pero la inclinación, la naturalidad de la presentación de la plática y mi oración final me llevó a dar este tema o a encontrar este tema que quiero compartir con ustedes y que he titulado El Cordero de Dios. María, no vamos a empezar en la primera diapo vamos a empezar o vamos a iniciar como en la cuarta. Ahí te digo en cuarta. Vamos a empezar en la 6. Bríncalo por favor hasta la 6. Y hermanos, les decía que hoy es una época especial del año. Yo no soy una persona que celebre mucho la Navidad porque no fui educado en esto y encuentro siempre cierta dificultad para abordarlo. Pero debo admitir que en una forma o en otra, en mayor o en menor medida, las personas estamos inmersas en este ambiente navideño. Algunos están a favor, otros están en contra, algunos grupos religiosos están muy en contra y otras personas son hasta indiferentes y no se involucran mucho con los temas de estos días. Pero hay que decir que es un ambiente propicio para hablar de la fe que hay en nosotros, como dice la Biblia, predicando en tiempo y fuera de tiempo. Así que se puede hablar de Jesús, estarán de acuerdo conmigo, en muchas oportunidades distintas. En el trabajo, en ocasiones hasta neutrales, cuando la persona a veces te dice tenga una bonita Navidad o tenga una feliz Navidad. Y entonces hay un momento oportuno para hablar de las cosas de Dios. Es decir, todo el año como cristianos deberíamos hablar acerca de las cosas de Dios, pero ahora se puede hablar en muchas oportunidades porque Jesús es la figura central en muchas conversaciones, en muchos hogares y el tema del nacimiento de Jesús es recurrente en muchas prédicas de todas, casi todas las iglesias. Hay por ahí figuras alusivas, figuras decorativas que llenan las pantallas, las revistas, la moda y todas las cosas van orientando hacia aquel nacimiento en Belén, películas, todo el mundo comercial, ¿saben de qué hablo? ¿No? Estoy hablando de todo este ambiente de fin de año que con razón o sin razón válida nos están bombardeando constantemente con insistencia. Todo el mundo comercial nos recuerda que hace 2000 años algo pasó en la historia que nos une o nos separa por un solo tema, el nacimiento de Cristo. ¿Me dicen amén? Así que, hermanos, decidí que no voy a pelear más con esto, decidí que voy a escuchar cuando dicen y cuando desean bienestar a familiares, a amistades, cuando hasta personas desconocidas te desean una feliz Navidad, aunque a veces no sabemos todos a profundidad lo que esto significa. Parte de esta parafernalia también, de todo esto que rodea la Navidad, es ofrecer regalos unos a otros. No sé si todos aquí recibieron alguno u ofrecieron algún regalo, no sé, ¿quieren levantar la mano? ¿No? Algunas personas lo hacen, otras personas no lo hacen. En familias es muy importante, es causa hasta de divisiones familiares, pero en otras no es tan utilizado. Hay quienes dicen que esto está relacionado con los regalos que llevaron los reyes magos, así conocidos hasta donde estaba Jesús, y se acomoda a estas fechas con un espíritu más bien comercial, pero también con la idea de desear a los otros para bienes y felicidad. Yo quiero decir hoy, hermanos, que estuve reflexionando en ello y el primero en ofrecernos un regalo de este tipo es Dios mismo. Y nos ofreció un plan de salvación. Y este plan de salvación, hermanos, fue ofrecido para toda la humanidad
y tuvo su momento culminante en una fecha incierta, en una fecha no especificada, pero que el mundo recuerda precisamente el día de hoy con el nacimiento de Jesús. ¿Me dicen amén? El plan de Dios inició desde la fundación del mundo, desde el principio. La Biblia dice que Dios nos había predestinado y que nos había escogido para poder liberarnos y salvar nuestra alma. Pero cuando Jesús toma forma humana, cuando decide nacer en la forma de un niño humano pequeño, entonces es cuando se recibe realmente ya el regalo de Jesús o el regalo de la persona de Jesús por la misión salvadora que iba a iniciar. Quiero comentar, hermanos, que siempre me gusta que los temas profundos me dicen cómo Dios es absolutamente perfecto. Encontré unas imágenes que quiero lograr transmitirles porque me parece muy importante lo que vamos a decir. Así que Jesús, con su obediencia, con su sacrificio, se convierte en el mejor regalo que se le pueda ofrecer a la humanidad, el regalo de la vida eterna. Si, como dice la Escritura con esta simpleza, cualquiera acepta el ofrecimiento de Dios, entonces tiene la vida eterna, tiene salvación para su alma. Y la cita más conocida para nosotros es: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Me dicen amén? Y enseguida, en un verso muy conocido también, dice que Dios no envía a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que quiero comentar, hermanos, que hay muchas cosas que decir acerca de esto, pero voy a utilizar el libro de Juan. Y voy a utilizar el Evangelio de Juan, que no es un evangelio sinóptico. Explico. Los tres primeros, Mateo, Marcos, son evangelios, Lucas incluso, son evangelios que se llaman sinópticos porque hacen un resumen de lo que Jesús hizo. Pero el Evangelio de Juan es un evangelio distinto, tal vez fue el último que se escribió, porque Juan se enfoca más no en lo que Jesús hizo, sino en lo que Jesús es. Así que nos va a decir muchas cosas que los otros evangelios no incluyen, tratando de explicarnos quién es Jesús, y aquí es donde vamos a iniciar. María. Lo primero que nos dice Juan es que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Con una frase simple, que a la vez es muy profunda, Juan nos presenta el verbo o la palabra de Dios con una existencia previa a que tomara forma humana en nuestro mundo. Dice la siguiente frase: en el principio era con Dios, estaba con Dios. Es una frase profunda pensar que Jesús existía con Dios desde antes de que la historia del mundo tomara forma. Y así quiero imaginarlo, y quiero que ustedes lo imaginen, cómo Jesús coexistía con Dios en un tiempo que nosotros no podemos saber, mucho previo a que el mundo fuera conocido como lo conocemos. Dice la Biblia que el verbo era Dios. Es decir, Jesús mismo, hermanos, tenía la esencia de Dios. Era Dios mismo y habitaba con él en la eternidad. Continúa diciéndonos acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? Piense un momento, ¿quién es Jesús? Y lo que dice, hermanos, es absolutamente abrumador para nosotros, porque dice que todas las cosas fueron hechas por Jesús. Todo lo que conocemos fue hecho por Jesús. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Hablamos, hermanos, antes de que el Génesis dijera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Jesús ya estaba con Dios. Y él tenía la vida. Él es el dador de la vida. Él fue el que inició todo lo que nosotros conocemos en este planeta.
Él lo hizo con sus manos y sin él nada de lo que se hizo hubiera sido hecho. Él era la luz de los hombres. Antes de que fuese dicho, hágase la luz. Y Dios pusiera las lumbreras, la mayor que es el sol y la menor que es la luna. Antes de que empezaran a brillar, Jesús era la luz de los hombres. ¿Me dicen amén? Lo que quiero decir hoy, hermanos, es que este creador del universo decidió tomar forma humana y nacer como un bebé pequeño, un día en la historia de la humanidad. Dios tenía el plan y Jesús, parafraseando la Biblia, dice, heme aquí, envíame a mí. Teniéndolo todo, no tuvo por estima estar con Dios, sino que él decidió probar lo que era la carne y la sangre, lo que era nacer como un niño humano, con cordón umbilical, pegado a su madre, para sentir las carencias, para sentir lo que nosotros también sentimos como seres humanos. Si nosotros pensamos un momento en ello, nos tenemos que sobrecoger nuestro corazón y decir, el amor de Dios es grande. Porque teniéndolo todo, no estimó todo eso que tenía, sino que vino a la tierra y se hizo un hombre, y no solamente un hombre, sino un siervo de esos hombres, para conocerlos. La Biblia va a decir más adelante que no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de lo que nosotros tenemos, porque él decidió hacerse humano para sentirlo también. Tentado en todo, dice la Biblia, pero sin pecado. Ese es Jesús. Y Juan nos lo presenta y dice, él era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Quiere decir que el plan de Dios, hermanos, iba a ocurrir a pesar de las adversidades que tenía que encontrar. Y continúa diciendo que aquel verbo fue hecho carne y nació como un niño pequeño. Usted no puede imaginar. Mi madre decía que yo pesé 2 kilos 800 gramos cuando nací. Ya me recuperé bastante. Pero era un niño pequeño. En el hospital vemos niños que nacen de 3,5 kilos, es el promedio más o menos. Y son pequeños, son hermosos y los papás los ven y los atesoran y no lo pueden creer. Y las mamás cuentan los deditos una y otra vez y los ven a ver si están completos y se preocupan. Y cuando viene el pediatra y los voltea, están angustiadas porque ese pequeño es lo que contiene toda su atención en ese momento. Jesús nació como un bebé pequeño, el creador del universo. Y seguramente lloró y seguramente tuvo frío y seguramente movía sus manitas como las mamás saben que hacemos los bebés. Y habitó entre nosotros, dice la Biblia. A pesar de que las frases de Juan son sencillas, hermanas, son sumamente profundos. Un teólogo dice, el Evangelio de Juan es como una alberca en la que un niño puede nadar sin problema, pero un elefante puede también nadar en ella. ¿A qué se refiere con esto, hermanos? Es que si tú caminas en la superficie es apenas superficial, ¿sí? ¿Nació Dios alguna vez? Sí, eso es lo que dice, un niño lo puede entender. Pero si profundizas, está hablando de cosas muy importantes, de cómo Dios se hizo humano y habitó entre nosotros. ¿Saben? Esta alusión, habitó entre nosotros, es parecida a aquello que el pueblo veía cuando estaban en el desierto y había una columna de fuego arriba del tabernáculo. Y esta columna de fuego iluminaba al pueblo por la noche. Y cuando llegaba el día, se hacía una nube grande que le llamaban Shekinah y daba sombra sobre el pueblo para protegerlo. Esa era la gloria de Dios. Y entonces los pueblos alrededor decían, este pueblo es poderoso porque su Dios habita entre ellos.
Y lo que está diciendo aquí, hermanos, es que este verbo, este Dios, tomó forma humana y habitó entre nosotros. Así como aquel tabernáculo, él vino, hizo un tabernáculo en el vientre de María y habitó entre nosotros. El pueblo cuando le veía decía, esa es la gloria de Dios. ¿Qué deberíamos decir nosotros cuando vemos a Jesús, hermanos? La gloria de Dios. Más adelante va a decir a Dios, nadie le vio jamás, pero Jesús nos revela quién es el Padre. Y nosotros, hermanos, deberíamos poner nuestra tienda alrededor de la columna del Shekinah, de la gloria de Dios. ¿Me dicen amén? Así como el pueblo montaba su campamento, hermanos, alrededor de la gloria de Dios, que podían ver, así nosotros vemos a Jesús como la gloria de Dios. Léalo, ahí dice. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dígame amén. ¿Por qué estamos hablando de esto, hermanos? Estamos hablando de esto porque Jesús, siendo el creador del universo, decide tomar forma humana y habitar entre nosotros. Y cuando habita entre nosotros, se nos viene a cumplir el plan de Dios, que finalmente es el regalo de Dios para toda la humanidad. ¿Y sabe qué, hermano? Esto le compete también a usted y me compete a mí, porque somos parte de esta humanidad caída. ¿Me dicen amén? Cuando nosotros tomamos conciencia de ello, hermanos, es cuando debemos enterarnos que Dios está acercándose a nosotros. Él es el que nos busca. Y como Él es el que nos busca, nos toca aceptar este regalo de Dios. Voy a mencionar algo más, porque Jesús identifica, es decir, Juan identifica a Jesús de una forma muy interesante. Ya hemos dicho que Jesús, el creador del universo, decidió tomar en sus manos el plan de Dios, tomar forma humana, nacer como un niño pequeño. En algún día determinado, no voy a discutir ahorita si es el 25 de diciembre o no, pero hoy el mundo recuerda el nacimiento de Jesús. Y sea que tenga una base teológica o no, o yo pueda demostrarlo o no lo pueda hacer, no es el punto es que Jesús nació. Y como Él nació, hermanos, es el regalo de Dios para la humanidad. Pero lo que es profundo para mí es cuando Juan lo ve, lo identifica de una manera particular. María dice, al siguiente día, ahí mismo en el capítulo 1 de Juan, en el verso 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y reconociéndolo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántas veces lo hemos leído, hermanos? Muchas veces. ¿Se ha preguntado por qué Juan no dijo, he aquí el gran maestro que nos va a enseñar a conocer al Padre? ¿Se ha preguntado por qué no dijo, he aquí el Mesías del mundo? ¿Por qué no dijo, he aquí el unigénito del Padre? ¿Por qué no dijo él a los discípulos que estaban alrededor, este es el verbo que vivía con Dios en la eternidad y que ahora ha tomado forma humana y viene con nosotros? ¿En qué forma identificó Juan a Jesús, hermanos? En forma del Cordero. Recordando que el propósito del nacimiento de Jesús, hermanos, era el sacrificio y el derramamiento de su sangre para perdón de nuestros pecados. Así que él dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no es la primera vez que lo va a decir, porque una segunda vez lo dice. Yo no lo conocía, pero el Espíritu me lo reveló. Dos de sus discípulos, dice el capítulo de Juan, uno de ellos es Andrés. El otro no dice, por cierto. Dos de sus discípulos escuchan a Juan. Es decir, Juan tenía algunos discípulos. Dos de sus discípulos lo escuchan decir, este que viene aquí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esos dos discípulos voltean a ver a aquel hombre y caminan hacia donde está él. Juan no los detiene, porque Juan, hermanos, dice en otra parte del verso, no era la luz
Él venía a dar testimonio de la luz. Y cuando reconoce por el Espíritu a aquel hombre que es Jesús, dice, este es el Cordero de Dios. Y le va a decir a los demás, no soy ni siquiera digno de desatar los cordones de sus zapatos. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquellos hombres, Andrés, los más conocedores dicen que el otro era el propio Juan. Pero Juan y Andrés van y lo siguen. Y Jesús los ve. Y cuando se acercan a él, Jesús, que ve a lo profundo del corazón, les hace una pregunta y les dice, ¿qué buscan? ¿Qué están buscando? Y aquellos dos hombres, pescadores, movidos en su corazón por la prédica de Juan, le dicen, Señor, ¿dónde vives? Y Jesús les dice, vengan a ver dónde vivo. Lo que ellos buscaban, hermanos, era la esperanza de todo Israel. Buscaban un Mesías. Y Jesús se presenta con ellos. Era su carácter, era su propósito, no ser conocido como un gran maestro, no ser conocido como algo grande, sino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí, hermanos, es donde inicia la obra salvadora de Jesús. Este es el verdadero regalo de Dios para el mundo, una luz de vida, un cordero para el sacrificio. A mí me gusta ver la riqueza de detalles que tiene Dios en su historia, lo que cuida de su historia. Y eso es en lo que quiero entrar a continuación. Decíamos ahorita, hermanos, que Jesús, como lo identifica Juan, el creador del universo, todo, dice ahí en el verso, todo lo que vemos fue hecho por Jesús. Él era el verbo, él era el poder de Dios, era Dios mismo y estaba con Dios en la eternidad. Todo lo hizo él y él decidió tomar forma de un niño pequeño. Un corderito pequeño que nació hace tantos años como cualquier otro ser humano. No sé si puede imaginarlo con llanto, con frío y con hambre, pero así nació. En un proceso totalmente normal de parto, estrujado con el trabajo de parto completamente natural, en medio del dolor de su madre. Y también quiero llamar la atención, porque con la angustia de su padre, que no encontraba un mesón, ni siquiera un lugar donde estar. Deténgase un momento y piense en esto. Piense que le tocara a usted. Nosotros pensamos actualmente que un mesón es una especie de Holiday Inn o un Best Western o un hotel donde hay habitaciones y uno puede llegar y busca uno con desayuno incluido para estar muy cómodo. Y en aquel tiempo, hermanos, no había estas cosas. En aquel tiempo iban, si ustedes recuerdan la historia, moviéndose de una ciudad a otra porque iban a ser empadronados. María iba embarazada, ya casi de final de parto. Y entonces José, que iba con ella, no tenía un lugar donde estar, a pesar de que sabía que ya el trabajo de parto estaba muy cerca. Entonces lo que tenemos que decir es que la luz del Señor, la luz del mundo, el creador del universo, venía a su tierra, a lo que él creó, venía a su creación, y el mundo, hermanos, no tenía un lugar para él. ¿Lo pueden imaginar? Casi nunca pensamos en estas cosas. Vemos las postales, vemos las imágenes, vemos la cabañita con la nieve y vemos aquella escena romántica, esa escena creada para decirnos que todo estaba muy bien. No estaba bien, hermanos. José, que era un hombre mayor probablemente, pensaba, bueno, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Los eruditos dicen, ¿por qué iba José a ese lugar en Belén, hermanos? Porque de ahí era él. Así que tendría familia. ¿Están de acuerdo? Y probablemente ahí debería haberse quedado, pero había una cosa que no debemos olvidar. Y lo que no debemos olvidar, hermanos, es que la ley ritual no permitía a las mujeres embarazadas, a las mujeres con flujo, a las mujeres que estaban en trabajo de parto, hacer impuros a los que lo rodeaban. Así que la Biblia dice, no que no encontraron una habitación disponible, no vacantes. No es eso. Lo que pasa es que no tenían un lugar donde estar porque ni aún la familia los podía recibir por la condición de María. ¿Qué iban a hacer?
¿A dónde se iban a dirigirnos? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Así que empezó el trabajo de parto. María empezó a sentir los problemas, quizás se rompió la fuente y tenía flujo, por eso no podía hacer impulso a los demás. Y entonces, como todos padres humanos, empezaron a decir, bueno, ya llegó el momento del parto, nacerá bien, se complicará, habrá una comadrona por aquí que nos ayude, pero no conocían a nadie. Así que, hermanos, no tenían literalmente dónde estar. Tuvieron que caminar a las afueras de Belén, probablemente dice unas 2 leguas o unos 2 kilómetros tal vez, en dirección a Jerusalén, regresar por el camino a buscar dónde podría ocurrir el nacimiento de Jesús. ¿Sí me siguen lo que estoy diciendo? El creador del mundo no tenía dónde quedarse, no tenía dónde nacer. Y entonces, quiero subrayar esto. No tenían a nadie que pudiera ayudarles, no tenían dónde estar. Pero yo digo que solo tenían a Dios. ¿Me dicen amén? Ahora quiero preguntarles, hermanos. ¿La gente del tiempo esperaba el nacimiento del Mesías, sí o no? Se hablaba de ello por las calles. Se hablaba de ello en las sinagogas. Se preguntaban cuándo sería el momento en que Dios decidiera traer al mundo a su Hijo y cumplir la promesa de un rey que los liberara. Algunos pensaban, los más guerrilleros, que iba a llegar como un rey para destruir a los romanos y liberarlos al fin y ponerlos como en el tiempo del reino de David, y esperaban que el Mesías se presentara con poder y gran gloria, pero no sabían cómo iba a ocurrir. Otros decían, es que van a ser aquí y allá, y era un comentario general. Se decía todo esto. Así que si había profecías de dónde había que nacer, hermanos, me pregunto si usted ha reflexionado y ha pensado, Dios los habría dejado desamparados. No, lo damos por hecho, hermanos. Pero como humanos pensamos, bueno, ¿y si estará Dios aquí? María tenía ya dolor de parto, ¿sí? Quizás tendría la preocupación que tienen todas las mujeres. Si era primeriza, hermanos, un parto de mujer primeriza puede extenderse hasta 12 horas, ¿no? ¿Sí? Y llegan al hospital y los médicos la revisan y le dicen, señora, vaya a caminar. Yo creo que María tenía como 6 semanas caminando ya, desde donde iban hasta donde iban a estar en Belén. Así que tenía mucho tiempo caminando, pero no caminaba, hermano, iba en un animalito, iba en un burro probablemente, embarazada de 9 meses. Las mujeres pueden entender lo que quiero captar su atención en esto, que era un grave problema. Entonces, estamos aquí en un lugar cerca de Belén, no en Belén exactamente, pero cerca de Belén, donde está ocurriendo el evento más natural de los seres humanos, pero que en esta vez involucra al creador del universo. Pero Dios, hermanos, había profetizado que el Mesías habría de nacer en Belén, o antes se llamaba Éfrata, de Judea. Había una profecía de que esto iba a ocurrir ahí. Vean, está en Miqueas capítulo 5 y verso 2. Dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cuando los magos de Oriente llegaron, hermanos, y preguntaron al rey Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Herodes, que pensaba matarlo, actuó con astucia y le dijo, no sé, pero díganme ustedes para que yo también vaya y pueda adorarle. Obviamente lo que él quería era deshacerse de este pequeño, pero los magos le dijeron, la profecía dice que va a nacer en Belén de Judea. No era un secreto, era una profecía conocida. Todos sabían que ahí iba a ocurrir el nacimiento de Jesús. ¿Sería posible que encontráramos más detalle de dónde debería nacer? Belén era una aldea pequeña, nos decía Irán hace algunas predicaciones que en aquel tiempo las aldeas probablemente ocuparían un poco más del área que tiene un campo de fútbol, unas cuantas familias, unas cuantas casitas, era casi una aldea, un caserío diríamos ahora, ¿sí? Unas cuantas familias muy conocidas que se reunían y platicaban, era como una familia ampliada, pero ahí estaba, y este pueblo, Belén,
tenía muchísimos años ya en el mapa y tenía muchísimos años que no desaparecía porque estaba incluida en la profecía de Dios. Así que cerca de ese lugar estaba, y todos los magos, toda la gente, todos los fariseos, todos los escribas sabían que en el momento del nacimiento debería ocurrir en Belén, porque está escrito con nombre y apellido: Belén Efrata de Judea. Así que no había pierde. Todos sabían que ahí iba a ocurrir el nacimiento. Tendríamos más detalles, hermanos. Vean esto, por favor. Otra profecía, ahí mismo en Miqueas, dice lo siguiente: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y a él correrán los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Todos los eruditos, hermanos, coinciden en que estos son versos profecía mesiánica. ¿Por qué razón? Porque está diciendo que todas las naciones vendrán al monte de Israel, de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Me dicen amén? Así que estos, hermanos, son una secuencia de mensajes mesiánicos. Ahí, es un poco más adelante, es cuando va a decir en Miqueas que de Belén es donde van a ser. Y de ahí va a salir la ley y la gente dirá: aquí es donde van a ser el rey. Vean ahora con detalle lo que dice: y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Un poco más adelante, ahí mismo en el capítulo 4 de Miqueas 8. Seguimos en el contexto de profecía mesiánica. Y la pregunta, hermanos, es: ¿por qué dice y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión? ¿Será que nos da más detalle acerca de dónde debería nacer Jesús? Yo voy a decir que sí, hermanos. Póngame atención, espero tener su atención, porque voy a referirme ahora al Génesis, en un evento donde Raquel, ¿sí?, muere y entonces fue sepultada, dice la Biblia, ¿sí?, en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Desde ese tiempo, casi 3000 años antes, está ahí mencionado que el camino de Belén estaba un memorial, un pilar de roca que había puesto Raquel sobre la tumba de Raquel, su esposo, y entonces Jacob había levantado esta columna de piedra, y entonces esta es la señal de la sepultura de Raquel, dice la Biblia, hasta hoy, en Génesis. Salió Israel y plantó su tienda más allá de este lugar. Póngame atención, se llama Migdal Edar. Génesis 35, 19 al 21 registra que camino de ese lugar, Raquel murió al dar a luz al último de los hijos de Jacob. Y entonces Jacob la sepultó por ahí, levantó un pilar de piedra y le puso a ese lugar Migdal Edar. Tal vez usted no lo sepa, pero Migdal Edar significa la torre del rebaño. ¿Por qué? ¿Qué significa la torre del rebaño? Significa que es un lugar real. Es una práctica que tenían los antiguos para un propósito muy conocido. Y sorpréndase, hermano, que ese lugar está ubicado. Esta es una foto de un lugar turístico en Israel. Le voy a ampliar para que usted lo pueda ver. Dice en inglés, traduzco porque dice: ruinas de Migdal Eder, 2000 años antes de Cristo. Como dice ahí, Tower of the Flocks. Los más versados dirán que esto quiere decir torre del rebaño. Campo del patriarca Jacob. Libro de Génesis 35, 21, Viejo Testamento. ¿Dónde se ubica exactamente? No lo sabemos. Pero lo que sabemos es que era un lugar real. Ahora vamos a profundizar un poco más y vamos a decir que los campos de Migdal Eder estaban alrededor de Belén. Tenían un lugar importante en la crianza de corderos para el sacrificio del templo. Es decir, esta región, hermanos, era conocida porque ahí se criaban corderos para el sacrificio del templo. ¿No les parece increíble? ¿Saben a dónde va esta historia? Dios, hermanos, no deja nada al azar.
La historia del Evangelio es una historia de precisión, como un reloj fino, lleno de engranes que van funcionando perfectamente para darnos una historia sólida, una historia en la que podemos creer, una historia que debería de fortalecer nuestra fe. ¿Me dicen amén? Así que todos estos campos alrededor de Belén, hermanos, eran conocidos como Migdal Eder y estaban a 2 leguas, más o menos a 2 kilómetros alrededor, hasta donde una mujer embarazada con su esposo iban caminando buscando dónde dar a luz. ¿Estaban solos o no? No, estaban bajo la protección divina de Dios. Entonces, hermanos, estos rebaños, dice el Talmud, la práctica judía, la práctica dura de los judíos, era llena de pequeños detalles de la ley, más de 650 leyes derivadas de los 10 mandamientos acerca de cómo deberían sacrificar, acerca de cómo debería criarse, incluso cómo debería tomarse el animalito para el sacrificio y en qué dirección debían rociar la sangre. Todo perfectamente descrito y metódico. Estos hombres no dejaban tampoco nada en el juicio propio, sino en reglamentaciones estrictas. El Talmud, que era la ley judía antigua, decía que hasta no más de 9 kilómetros alrededor del templo de Jerusalén, todos los rebaños que criaran corderos para el sacrificio podían estar considerados para el sacrificio en el templo. Póngame atención. El rebaño que se encuentre desde Jerusalén hasta Migdal Eder y en la misma vecindad, en todas las direcciones, o sea, unos 9 kilómetros alrededor del templo de Jerusalén, se considerará si es macho como ofrenda entera y si es hembra, si es femenino, como ofrenda de paz. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que todas las personas que criaban rebaños en ese lugar tendrían derecho a que sus corderos fueran sacrificados en el templo. Una vez que eran examinados, se consideraba para ver si eran válidos para el sacrificio. Así que si era un macho, podría ser considerado como una ofrenda entera, como una ofrenda del sacrificio por expiación. Pero si era hembra, la consideraban como para una ofrenda de paz. ¿A dónde voy? Que ese lugar era bien conocido y era incluso famoso por criar corderos para el sacrificio. Vamos más adelante, hermano, porque los pastores de esta región no eran pastores comunes. Como criaban para el templo, eran sacerdotes levitas. ¿Me siguen? ¿Siguen lo que estoy diciendo? Entonces, como eran rebaños de ovejas para ser usados como sacrificio, estaban a cargo de sacerdotes levitas que los vigilaban atentamente porque era una regla que no deberían tener defectos, manchas o fracturas. ¿Me dicen amén? No los escuché. ¿Me dicen amén? Quiero que vayan conmigo en la historia. Entonces, hermanos, estamos viendo un criadero especial de corderos donde los pastores no eran solo pastores, sino sacerdotes levitas que los vigilaban atentamente. Bien, y entonces, hermanos, estos sacerdotes pastores edificaban torres de vigilancia para asegurarse de cuidar bien a estos rebaños desde los altos. ¿Dicen amén? Entonces, para vigilar los rebaños alrededor, alzaban torres de piedra que eran conocidas como las torres del rebaño. En este momento no nos tenemos que saber lo que está pasando, porque en la parte baja tenían lugar para que las ovejas dieran a luz a sus corderos. Los rebaños eran criados al aire libre, hermanos, ¿sí? Y tenían sus rediles, como dice también la Biblia, ¿sí? Con una sola puerta, y les hablaban a las ovejas, y como dice también la Biblia en una hermosa alegoría, los que son de mi rebaño conocen mi voz. Yo soy el buen pastor. Así que estos hombres hablaban a las ovejas y las traían y las tenían bien cuidadas y las vigilaban desde lo alto para que nada ocurriera con estos rebaños. Pero no solamente eso, sino que abajo de la torre estaba el lugar donde traían a las ovejas para que tuvieran a sus corderos. Más o menos, hermanos. ¿Vale? Esta es una imagen que se tomó en 1930, cuando todavía quedaban algo de esas torres. Si ponen atención, aunque la imagen es un poco pálida, vemos una persona ahí de pie y ven el tamaño, probablemente unos 8 metros, no sé cuánto mediría de alto,
y arriba algo así como paja o maleza, para vigilar desde arriba, bajo un techo, a los corderos de los que estamos hablando. Pero lo que me llama la atención, hermanos, es que una pareja humana, una pareja de José y María, van por el camino de Betel buscando dónde tener a su bebé. Y cerca de ahí va a haber una torre del rebaño que los pueda recibir. Así que entonces, hermanos, uno de los deberes de estos pastores era supervisar el nacimiento de cada cordero y verificar que fueran aptos para el sacrificio en el templo en conformidad con la ley judía. Cuando nacían los corderos, eran rápidamente revisados, que no tuvieran fracturas, defectos, deformidades, que tuvieran sus dos ojos, que tuvieran sus patitas bien. Todo era revisado, y después de que era revisado, que nacieran sin mancha, sin fracturas y sin ningún defecto, así como dice en Éxodo, estos críos, estos pequeños, eran envueltos en una tela especial. La siguiente. Los pastores, que también eran sacerdotes, estaban bajo las reglas rabínicas y tenían todas estas reglas de limpieza que eran muy meticulosas y mantendrían ceremonialmente limpio el lugar del nacimiento de los corderos. Entonces, hermanos, no había allí la presencia de otros animales. Lamento romper con la imagen de la vaquita y el burrito y el camello alrededor de Jesús. No había ningún otro que no fuera una oveja para dar a luz a sus críos. Y entonces no había nada más, ahí estaba todo preparado para que nacieran los corderos especiales del sacrificio. Ya saben de qué me estoy refiriendo. De esta manera, los rebaños se mantenían al aire libre y solo las ovejas que estaban por dar a luz eran llevadas a la torre. Les pregunto, hermanos, ¿a dónde llevó Dios a María? A que tuviera al Cordero de Dios en ese lugar. Cuando los pastores recibían al Cordero y lo revisaban, ¿sí?, los envolvían con tiras de tela, bien apretaditos, así como se hacen los cuneros de los hospitales actualmente. Los empacaban bien para evitar que se hicieran daño, para evitar que tuvieran accidentes, para evitar manchas, magulladuras y demás. Esta tela, hermanos, vean los detalles increíbles de todo lo que estamos viendo, ¿sí? Mientras que un bebé judío era envuelto con fajas, de acuerdo a lo que dice Ezequiel 16:4, los corderos recién nacidos eran atados con los pedazos de las ropas sacerdotales que quedaban en desuso después de que habían sido usados en los sacrificios del templo. Así que Jesús, desde su nacimiento, hermanos, fue envuelto en vestiduras sacerdotales. El detalle de Dios es increíble, hermanos, ¿sí? Así que la ropa sacerdotal vieja, en desuso, servía para estos fines. Y una vez después de que los cuidaban y los ponían así, entonces eran colocados en pesebres. Y este pesebre no era tampoco el pesebre de madera, un comedero de madera, que esos eran modernos para la época en la que estamos hablando. Antiguamente se tallaban de roca y se tenían ahí también como comederos, pero los sacerdotes los colocaban, ¿sí?, ahí para evitar que se lastimaran hasta que estuvieran más tranquilos. Entonces estos animalitos eran consentidos y criados adecuadamente para que no tuvieran problemas, así que eran puestos en el pesebre, ¿sí? Estoy tomando toda esta información de un libro que se llama The Tower of Flock, que es La Torre del Rebaño, una historia de Navidad de Christine Van Horn. Me llamó muchísimo la atención, hermanos, porque esta es la imagen de esos comederos, ¿sí?, y son prácticamente iguales a los cuneros que tenemos en el hospital. ¿Sí? Son una cajita alta donde los bebés no se pueden caer, donde pueden estar. No hay algo que quede más claro para mí que un bebé. Creo que Jesús debió haber sido un bebé muy sano, ¿sí? No sé si era güero, de ojos azules, no sé cómo era, pero seguramente era un bebé sano, orgullo de su mamá, ¿sí?, que pudo nacer y atenderse por sí solo, y seguramente lloró bien fuerte al nacer y le dieron un Apgar de 10, lo envolvieron en pañales y lo pusieron en un pesebre como este. Yo quiero decir amén. Este es el regalo de Dios para el mundo, hermanos, ¿sí? ¿Recuerdan la historia de Simeón? Cuando Jesús fue llevado al templo, después estaba ahí un hombre que fue llevado al templo por el Espíritu, porque él le pedía a Dios que antes de morir pudiera ver la salvación de Israel. Y siendo un hombre conforme al corazón de Dios,
el Espíritu le dice a Simeón, ¿quién crees que acaba de llegar al templo? Y entonces aquel hombre muy mayor, ¿sí? Dice, ¿será? Así que va corriendo y toma al niño en los brazos y lo besa y lo ve. Y dice, gracias a Dios porque me ha permitido ver en este bebé la salvación de Israel. Y al mismo tiempo, hermanos, estaba viendo la salvación de todo el mundo. Al mismo tiempo estaba viendo el mejor regalo que pudo tener la humanidad, que fue dado Dios, primeramente a través de Jesucristo. Y fue puesto en una piedra como esta, hermano. ¿Sí? La Biblia, voy a resumir, nos dice que José y María no encontraron un lugar donde estar en Belén. No que no pudieran, pero no podían estar. ¿Sí? No que estuviera todo sin vacantes, sino que no podían estar ahí. Pero la torre del rebaño en los campos de Belén, ¿sí? El Migdal Eder, habría sido un lugar apropiado para que María pudiese dar a luz. Hermanos, me gusta creerlo. Tal vez no fue exactamente aquí, pero yo creo que sí. Porque el detalle que estamos mencionando es absolutamente impresionante. Aquella misma noche, hermanos, había pastores en la región, velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Yo siempre me pregunté por qué en esta época más invernal había pastores. Solían recoger a los corderos, pero estos pastores eran sacerdotes. Así que estaban cumpliendo una misión porque el sacrificio del templo no se detenía nunca. Y ellos estaban criando sus corderos con todo el cuidado del mundo porque iban a ser ofrecidos para Dios. Así que estos hombres que estaban ahí eran los pastores sacerdotes y no hay nada que indique de dónde eran estos pastores, pero parece apropiado pensar que eran de las cercanías de Belén. Por cierto, la tradición judía antigua creía que la primera revelación del Mesías sería justamente en aquellos campos, donde los pastores vigilaban los rebaños del templo durante todo el año. Así como todo el mundo sabía que Jesús iba a nacer en Belén, también sabían que los pastores que estaban ahí eran los que iban a recibir la primera revelación. Hay un libro que se llama La vida y los tiempos de Jesús, donde podemos leer más profundamente estos detalles. Pero luego la Biblia dice que apareció un ángel frente a ellos para anunciarles el nacimiento del Mesías. Y el ángel les dijo a aquellos pastores que después de verlo como un ser resplandeciente de luz, seguramente se sintieron atemorizados. Él les dijo, no temáis, porque he aquí, les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, porque ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. El mejor regalo para la humanidad nació en ese momento. Fue recibido en el lugar donde se recibían los corderos del sacrificio y fue anunciado a los pastores delante de ellos que era el Cristo, el Señor. Entonces el ángel les dijo, esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Sí? Y entonces sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, bueno, pasemos pues hasta allá y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Así que vinieron pues apresuradamente a donde estaban los pesebres, donde se ponían los recién nacidos, por eso no batallaron para encontrarlo. Y entonces hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, hermanos, lo que ellos dijeron es, oye, acabamos de ver un ángel. Una visión magnífica en el campo. Y nos dijo que había nacido un niño humano y lo habían puesto en un pesebre. Y todos los que oyeron esto, hermanos, se maravillaron de lo que los pastores le decían. ¿Y qué decían, hermanos, los pastores? Que ha nacido un Salvador. No quiere decir amén. Porque eso era importante para ellos, hermanos, pero era importante también para nosotros. Así que ellos empezaron a decir que nació un Salvador. Y yo quiero reiterar, hermanos, en esta tarde, con todas las tradiciones válidas o no válidas, encaminadas o desencaminadas, comerciales o no comerciales, que el mejor regalo de Dios para el mundo es que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mucho tiempo después, aquí, hermanos, es el inicio del Evangelio. Estos pastores fueron a decirle a los demás que al fin había llegado el Mesías, que al fin estaba en el mundo aquel que iba a hacer la obra de salvación. Quiero
leer ahora en la carta de Pedro, y quiero que lean conmigo con mucha atención lo que vamos a poner ahí en la pantalla. Dice, hasta la 27, María, por favor. Dice Pedro en el primer capítulo, hermanos, de la primera carta: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación de la que los pastores empezaron a hablar, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Es decir, toda la profecía antigua decía en qué tiempo y en qué momento iban a ser el Salvador. Esa es la profecía, pero los detalles me maravillan. Todo lo que acabamos de ver, cómo Dios preparó para que Jesús naciera y fuera considerado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo desde el principio. Pedro ahora nos dice, los ángeles anhelaban saber de esto, ¿sí? Continuamos y luego dice, por tanto, esto ya es una exhortación para nosotros. Quiero que la lea y preste atención a lo que está diciendo. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, quiere decir, pónganse de pie y fájense los pantalones. Las mujeres pueden decir alguna otra cosa que les sirva, pero para los hombres es ponte de pie, fájate los pantalones, prepárate, porque esto que revelaron los ángeles, esto que inició el Evangelio, estaba preparado por los profetas y estaba dado para que nosotros lo sepamos. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se extraerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis al Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Póngame atención. Sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. No vamos a ser rescatados con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Léalo usted, como de un, ¿qué dice? Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Le dicen amén? Así que Jesús, hermanos, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue reconocido por Juan, fue reconocido por Pedro y debe ser reconocido por nosotros también. Este Cordero fue anunciado como el Verbo de Dios, la palabra de Dios, la luz del mundo, la luz de los hombres. Él decidió tomar cuerpo en forma de un bebé pequeño. Él fue puesto con los corderos del sacrificio y fue puesto a salvo en un lugar especial para que no se hiciera daño. Él decidió, hermanos, obedientemente tomar el plan de Dios en sus manos y con su obra de salvación darnos a nosotros la vida eterna. Yo quiero que ustedes se pongan de pie y meditemos un momento en ese evento. Por favor, pónganse de pie. Y vamos a orar. Sabiendo que fuimos rescatados de nuestra forma de vivir, no con oro ni con plata, hermanos. Sabemos que fuimos comprados con la sangre de Cristo, la cual nos limpia de todo pecado. Así que, hermanos, si vemos la luz de Dios, si vemos al Cordero de Dios, debemos exclamar gracias a Dios por el plan de salvación que es perfecto, que es lleno de detalles y que no se contradice en ningún momento.
Voy a invitarlo a que reflexione, que incline su cabeza y que cierre sus ojos. Y nos dirijamos a Dios. Y digamos, Padre nuestro que estás en los cielos, que desde allá, Señor, contemplas a este número de hijos tuyos que estamos reunidos en este lugar. Que hemos escuchado, Señor, cómo dispusiste todo para que tu Hijo, el Creador, para que tu Hijo que habitaba contigo en la eternidad, aquel por el cual todo fue hecho y nada de lo que es hecho quedó mal, inconcluso, dudoso, sino que fue perfecto hasta el detalle más mínimo. Por aquel ser poderoso que no solamente era con Dios, sino era Dios, según lo que nos revela Juan. Ese verbo decidió hacerse humano. Decidió tomar la forma de un niño pequeño y nacer de una jovencita en Belén de Judea. Y ser puesto entre los corderos del sacrificio para recordar que su misión no era ser reconocido como un gran estadista ni como un gran maestro, ni siquiera como un rey, sino como un cordero que sería inmolado para derramar su sangre preciosa, en la cual nuestros pecados pueden ser lavados. Gracias por este plan incomprensible para muchos, locura para otros, pero perfecto y preciso para quienes somos bendecidos, con ojos para ver y oídos para oír. Gracias, Señor, porque no sé si un día como hoy, o quizás otro, no sé si con celebración o sin celebración, pero alguna vez nació Jesús. Y los ángeles dieron testimonio de que había nacido y declararon gloria a Dios en las alturas y buena voluntad a los tierra, a los hombres. Al fin la profecía se había cumplido y el camino de nuestra salvación estaba cada vez más cerca porque el reino de los cielos se había acercado. Gracias, Señor, porque podemos recordarlo a través de muchas formas distintas. Y hoy, Señor, quiero pedirte que lo dejes en la conciencia de cada uno de nosotros, de mis hermanos, de los que nos ven a distancia, y que podamos, Señor, recordar que este sacrificio es lo que nos permite estar delante de ti, pues tú no ves nuestras faltas, sino nos ves a través de la sangre de Jesús y de su obra de salvación. Gracias porque a través de ellos que podemos estar delante de ti, Señor, porque son los méritos de Cristo quienes nos pueden acercar a la grandeza de tu nombre. Porque tenemos un pontífice que se compadece de nuestras flaquezas, que conoció lo que es ser humano y que, Señor, está clamando delante de ti, Señor, por cada uno de nosotros. Gracias por ese amor, por esa salvación. Ahora, Señor, quiero pedirte que estés con nosotros, con las familias que representamos, con cada uno de los que estamos aquí, y nos lleves a nuestra casa con una reflexión en nuestro corazón. Que decidamos, Señor, seguirte, que decidamos creerte, que decidamos, Señor, aceptar el regalo de vida que nos ofreces y que renovemos nuestras fuerzas, tomando en cuenta que el año empieza para nosotros, Señor, en esta siguiente semana. En tus manos encomiendo todos los planes de la iglesia, en tus manos encomiendo toda esta parte del mundo, Señor, en medio de esta pandemia. Solamente tú, Señor, conoces el futuro, pero nosotros tenemos la fe para ver hacia adelante a través de tus ojos y tomados de tu mano. Bendícenos, Señor, porque te lo pido no por méritos que tenga delante de ti, Señor, ni ninguno de nosotros, sino por los méritos de aquel cordero que tú destinaste para ser sacrificado en aras de nuestra salvación. Bendito sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.